Bueno, con el fin de realizar el video vamos a responder pragmáticamente, donde dice dónde, cuándo y cuál fue la población realizada la investigación. Pues, de acuerdo a todos los textos, a la línea de textos que nos dieron, las investigaciones generalmente estaban focalizadas en América Latina. Hay muchos ejemplos, sobre todo de estudios sociológicos y antropológicos desde Argentina, donde son los mayores ejemplos que nos han dado sobre los estudios y el comportamiento de la generación de identidad. Pero nos encontramos otros bastante interesantes, por ejemplo, en Colombia, respecto de lo que son los ciclistas, los boxeadores, inclusive toda la parte cultural y artística por medio del vallenato, sin duda el fútbol, que abarca creo que el 80% de todas las lecturas, entendiendo que el fútbol, a ser el deporte más popular y a ser el deporte que más influencia tiene en la sociedad, es el de mayor estudio para poder lograr esa comunión entre política, economía, sociedad y distinción de identidades. Bueno, idea principal del texto. Creo que naturalmente todos los títulos nos llevan hacia la idea principal, que es el deporte y la identidad. Pero yo quiero hacer énfasis en un tema que es la profesionalización del deporte, porque en varios de los textos mencionan la profesionalización del deporte primero como identificación de héroes o una connotación de héroes de los deportistas de alto rendimiento y lo que reflejan en la sociedad. Eso por un lado. Y por el otro, todo el impacto que tienen todos sus logros. Y siendo logros que muchas veces no son lo necesariamente importantes en la competencia, pero que son logros, por ejemplo, cuando hablan del 5-0, de las clasificaciones al Mundial, del de Alemania el empate el 1-1, ciertos eventos positivos en la sociedad, así como en Argentina algunos negativos, hablando del mismo 5-0, hablando de varias temáticas y varios problemas, que depende sobre todo de la profesionalización del deporte y depende mucho sobre los actores principales, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento. Como idea secundaria de los textos, hay en todos los textos vemos que hay una participación muy activa de la política y de los actores políticos en frente al deporte, cómo utilizan el deporte como un vehículo de comunicación, cómo utilizan la prensa, cómo utilizan los eventos deportivos para poder vincularse. Inclusive en uno de los textos nos hablan sobre la formación política y el deporte a través de lograr puestos y lograr ciertos rangos importantes dentro del fútbol. Entonces hay muchos conceptos de política y deporte unidos, y también sobre instituciones políticas deportivas bastante importantes, como el Comité Olímpico Internacional, como la FIFA, como las mismas federaciones, como los mismos organismos que son los ministerios del deporte de cada país. Creo que son las ideas secundarias importantes y relevantes en cada uno de los textos. Bueno, como opinión y como una crítica hacia los textos, primero muy interesantes en el sentido de entender el deporte y la importancia que tiene en la sociedad, y sobre todo los textos están definidos en América Latina, porque manejamos una cultura muy parecida, una cultura que realmente, en cuanto al fútbol, para enfocarnos un poco, el hincha, cómo se conforma el hincha, la pasión que tiene, la forma de vivir cada momento, la forma de expresión, son formas culturales y son formas realmente de estudio, porque es parte de nuestra cultura. El fútbol o el deporte son parte fundamental del desarrollo de nuestros países. Y una crítica corta sobre uno de los textos, que es el fútbol y las identidades, donde ellos muchas veces critican y dicen si el fútbol es realmente lo que nos está alumbrando en una falta de identidad. Y estoy totalmente no de acuerdo con ese concepto de que sea el fútbol el que nos esté diciendo si hay una falta de identidad o si hay unos vacíos por llenar, porque al contrario, yo creo que por más de que haya una globalización sobre cómo se vive, cómo se entiende el fútbol, cómo se desarrolla, cada país es muy particular y lo vemos a través de otros textos. Por ejemplo, donde en Colombia se vive de una manera muy diferente los logros,
o en el fútbol y en otros deportes, como lo pueden vivir el rugby en Argentina, como lo puede vivir en Argentina cuando no van bien, en Uruguay su cultura de garra charrúa. Si bien están en una globalización del fútbol, cada uno tiene un aspecto de vivirlo y de entenderlo diferente, en lo cual no creo que haya un vacío, sino que hay una distinción claramente donde la influencia del deporte sí es muy importante en el desarrollo de nuestras culturas y de nuestras identidades. Bueno, un aprendizaje como gestor deportivo, creo que siempre hay que ir a las raíces. Como gestor deportivo, creo que nuestra función más importante es saber entender dentro de nuestro organigrama y dentro de la institución deportiva que uno represente cada una de las áreas importantes. Por ejemplo, estando en un equipo de fútbol, no es lo mismo saber entender al jugador en sus dinámicas que saber entender al entrenador, que tener una comunicación y una comunidad diferente con el hincha, con los patrocinadores, con los diferentes grupos de interés, y eso hace, eso es el aprendizaje del texto, saber entender realmente la identidad, la cultura, desde qué punto de vista y desde los diferentes argumentos que puedan tener los grupos de interés a la hora de una institución deportiva. Bueno, y para finalizar, un ejemplo de la vida cotidiana que se puede identificar. Muy curiosamente ahora último me sorprendió Paraguay, que logra su clasificación al mundial después de no sé cuántos mundiales, 3 mundiales o 4 mundiales, que es un periodo de 12 años, y tan pronto acaba el partido, el presidente da día cívico, entendiendo en resumen la importancia de todos estos textos. Es la vinculación de la política, es la celebración del hincha, pero también del país entero vinculados a un evento deportivo, es la glorificación de los héroes, que en este caso son los futbolistas, de un técnico que los llevó allá y lo convierten en una figura importante. Entonces es la identidad del fútbol paraguayo en volverse a meter en un contexto global, en volverse a meter en una apuesta importante. Me parece que eso es un gran ejemplo reciente de construcción de identidad en enlace con el deporte.